Buenos días. Estamos en la Universidad Nacional del Sur con Adrián Aj, veterano de Malvinas. Esto es el programa Voces de Malvinas, donde tratamos de lograr una entrevista con todos los veteranos, en este caso de la ciudad de Bahía Blanca y la zona. Invitando a que nuestros veteranos nos dejen su testimonio, un testimonio que va a ser preservado en el Archivo General de la Nación. Adrián, te proponemos como 3 momentos para charlar. Por ahí, si nos querés contar un poco primero, presentarte, quién sos, dónde vivís, cómo está compuesta tu familia, cómo fue tu niñez, tu adolescencia, hasta el momento en que, te convocaron para ir a Malvinas. Después hablaremos de tu participación en la guerra y luego de la posguerra. Así que te escuchamos por donde quieras empezar, lo que nos quieras contar. Bueno, buenos días. Soy Adrián Aníbalaz. Actualmente nací en Bahía Blanca. Viví mi niñez en 2 pueblos acá a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Paso Mayor y Bajo Hondo. Viví toda mi niñez ahí hasta que, mi padre se enfermó muy joven y vine a vivir a Bahía Blanca. Después de Bahía Blanca hice mis estudios primarios en Bahía Blanca, y después, al fallecer mi padre, yo tenía un tío militar de alto rango militar que me llevó a Río Grande. Fui a Río Grande a una escuela salesiana en Río Grande, que quedaba a 11 kilómetros de Río Grande, pero era una escuela que vos tenías que estar pupilo. Claro. Yo tengo 2 hermanos. Uno de mis hermanos, al fallecer, se fue al sur a trabajar, y el otro de mis hermanos enroló en el ejército de enfermero. Uh-huh. Mayores que vos, tus hermanos. Uno menor y uno mayor. El mayor es el que se fue con mayor. En ese momento tenía 17 años. Mi papá falleció muy joven. Después de Río Grande viene el conflicto con... Hiciste, perdóname, toda la secundaria en ese colegio salesiano. No, estuve un año nomás. Ah, un año. Sí, estuve un año porque ahí nos evacuaron, el tema de Río Grande, por el tema de el problema del Beagle con Chile. Entonces nosotros nos evacuaron en un avión militar y nos trajeron de vuelta. Yo vine de vuelta a Bahía Blanca. Ahí en Bahía Blanca terminé lo que es, empecé a estudiar secundaria, pero después el mismo tío mío, que tenía, vuelvo a repetir, un alto grado militar, me lleva a la escuela de mecánica de la Armada. ¿Eso qué año era? 80, año 80, principios del año 80. Una vez que estoy ahí en la escuela mecánica de la Armada, me metió. Yo no, obviamente, no, ni ganas de ir a una escuela más con como es, con una presidencia militar que había en ese momento. Pero él me metió ahí, y yo elegí una carrera de un año para poder salir de ahí, porque
hablando con su oficial, un suboficial González, que fue el que a mí me recibió, me dice, si haces carrera de un año, podés ir a Puerto Belgrano, que casi seguro vas a Puerto Belgrano, porque en Puerto Belgrano están todas las dotaciones de los buques y bueno, y tenés más posibilidades de estar cerca de tu domicilio. Claro, ¿y vos cuántos años tenías ahí? Cuando entré, Sí. 16. Sí. Cuando entré, cumplí 15 y entré en el año 80. Así que, bueno, de ahí elegí la carrera de peluquero. Pero la carrera de peluquero la elegí sinceramente porque cuando llegué me agarraron con la maquinita, entonces tampoco me gustó, entonces todas cosas esas que viví que en realidadmente la Armada no fue mi vocación, por así decirlo. Yo no estudié para entrar a la Armada, para entrar a la Armada había que rendir, yo no rendí, yo entré, no rendí, es la verdad. A mí me hicieron entrar. eh, y bueno, cuando me llega fin del año 80, me dan de pase al destructor Piedrabuena. En el destructor Piedrabuena habían, yo cuando llegué tenía un cabo primero que se llama Miguel Ángel Guerra, que era el cabo primero peluquero del buque. Al llegar yo, o al otro año, creo, en el 80, al otro año se va de pase y quedo yo de peluquero en el buque. Entonces, estando Sí, al peluquero. en el buque Sí. y vos decís cuando estaba navegando o cuando estaban ¿Qué por hacía el peluquero? Obviamente de peluquería, sí, pero ¿qué era además de pasar la maquinita? nada, de peluquería, nada más. Cuando estabas en Puerto Belgrano, cuando vos salías a navegar, yo cubría una comisión de víveres, que es el que le entrega los víveres al cocinero, al camarero, lo que te piden para cocinar. Yo estaba en la comisión de víveres en navegación. Y en puerto eh, cubría el rol de peluquería. No era muy factible. Yo estaba medio renegado y no era muy factible que yo corte el pelo estando amarrado en puerto. Los compañeros de que hoy nos juntamos el Piedrabuena eh, tienen una personalidad jurídica donde nosotros todos los años nos juntamos. Sí, todos los años nos juntamos. Este año se hizo en Chascomú, el presidente es Luis Lamantía, y todos los años nos juntamos y la verdad que es muy lindo juntarse en familia y generalmente invitamos a gente del Belgrano, que eso se encarga todo Luis Lamantía, que es el presidente, que lleva todo a cargo hace años. Y bueno, y entonces en ese rol, todo cuando nos juntamos, todos se acuerdan de mí. Yo por ahí no me acuerdo porque, qué sé yo, maquinistas, no sé la cantidad de maquinistas que iban, que estaban abajo, donde están las máquinas, las calderas y todo eso, pero peluquero había uno solo. Claro. Entonces el peluquero siempre lo recordaban, ¿viste? Entonces siempre me dicen, dice, vos caminabas con la cabeza agacha, no dabas bolilla, dice, para encontrarte en la peluquería era un triunfo. Y bueno, era el momento que yo no quería estar, pero tenía un contrato firmado por 4 años. Entonces yo en ese momento no tenía nada, no teníamos sustento, no tenía, porque vos en algún momento vos podías rescindir si pagabas el contrato. Entonces yo en ese momento no tenía nada, entonces bueno. Pero yo sabía que cuando llegaba el 84
a fines el 85 yo me iba de baja. Eso lo tenía siempre, siempre lo tuve presente. Y creo que aceleró el trámite la guerra de Malvinas. Eh, yo creo que eso, con la edad que tenía y, y sin nada, porque la verdad, yo sinceramente, si vos escuchás relato, hay gente que sabía, hay gente que no, yo no sabía nada. Yo no, yo me enteré cuando estábamos en navegación, a dónde íbamos. Yo nunca supe que íbamos a Malvinas. Nosotros siempre cuando salíamos a navegar, salíamos a navegar por un operativo que se llamaba UNITA, que salíamos a navegar con otros buques. Entonces, como una navegación cotidiana de las millas que vos tenías que navegar, pero nada más yo no. En mi caso yo siempre lo digo, yo nunca supe arriba del barco. Yo en la época cuando salimos a navegar, que yo en navegación, vuelvo a repetir, cubría operativo, cubría la comisión de víveres, y aparte estaba en la Torre 3 de cargador del proyectil izquierdo de la Torre 3. Eso en puesto de combate. Vos en el barco tenés un rol de puesto de combate. No solamente porque seas peluquero no vas a hacer, no. Tenés un rol de puesto de combate y tenés un rol, el barco nuestro tenía también combate antisubmarino, entonces yo cubría un puesto de combate en el puesto de submarino, en la bomba de submarino, y después cubría puesto de combate en la Torre 3, según para dónde tocaba el puesto de combate era donde tenías que cubrir. Hacíamos mucho, me acuerdo, eh, los puestos de combate, por ejemplo, que no eran verdaderos, eso antes de la guerra, que me olvidé de decirlo, que me quedé en 5 puestos de combate abajo. El puesto de combate cuando lo tocan, hay gente encargada de poner el buque, de cerrar todas las compuertas para que no tarde lo más posible en hundirse. Y bueno, y vos tenés que estar atento en salir de abajo del sollado. El sollado, que era el lugar donde dormíamos, estaba en la parte de abajo del buque. Entonces, el que estaba encargado de cerrar, si vos no subía, lo lamento, te quedaba abajo. Eso es así. Eh, hasta que entendí que te tenés que levantar como estás. No te tenés que ni vestir, nada. Yo cubría un puesto de combate, me vestía, cuando yo subía no podía salir, es decir, es así. Y bueno, son todas cosas, enseñanza. Yo digo, igual que a mí, yo en la Marina viví cosas lindas y también cosas que vos decís que pasaban y que ahora las ves cuando sos grande, las ves que pasan en otras cosas. Por ejemplo, falta de mantenimiento, falta esto, balsas que no, que no se inflaban, comentarios de los que rescatamos del Belgrano. Entonces, todas esas cosas que vos vas viviendo eh, cuando tenés una cierta edad y pasan cosas en el país y terminas concluyendo que es más de lo mismo. Por ejemplo, lo que pasó a Lara San Juan. Y así, lamentablemente, un montón de cosas. Cuando tocaron puesto de combate, un día muy, muy feo, nos tocó navegar, muy feo. Y bueno, cuando rescatamos el buque nuestro es uno de los buques que más gente rescató El Belgrano. del Belgrano.
Sí, cuando hundieron al Belgrano. Antes de eso, contanos, vos me dijiste que te diste cuenta, o ustedes se enteraron de que estaban en guerra arriba del barco. ¿Cómo Sí. fue ese momento? ¿A dónde íbamos? ¿Dónde iban? Sí, nosotros íbamos. ¿Y en dónde iban? No, de hecho el Belgrano salió después que nosotros. Pero bueno, nosotros teníamos ¿Qué fecha era? las custodias del Belgrano y era en marzo. Eso. Cuando ustedes salieron era marzo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento alguien les dijo arriba del barco? Yo me enteré arriba del Alberto. ¿Cómo te enteras? Y me enteré porque por comentarios. Yo tengo un amigo cocinero que yo siempre fui de pase con él a todos lados. Entramos juntos, fuimos al Piedrabuena juntos, fuimos al batallón de infantería juntos y nos fuimos de baja juntos. Eh, eh, y yo me enteré por boca de todos, nada más. Pero bueno, hay gente que dice que sabía, y puede ser. Yo no daba mucha. En ese momento no me preguntaba, yo salía a navegar y listo, tenía que salir a navegar. Más allá de eso, yo vivía en Bahía Blanca, pero alquilaba en Punta Alta, ahí una taquilla, que le llamamos taquilla, alquilábamos un departamento también por ahí entre 4 para no viajar a Bahía Blanca. Era muy costosa todo era muy costoso a lo que vos ganabas. Por ahí no podías venir a Bahía Blanca o podías venir los fines de semana. O por ahí estaba guardia. Por ahí no podías salir porque habías recibido una sanción. Y bueno, son cosas que te van pasando en ese sentido. Después nosotros teníamos que custodiar al Belgrano. Eh, junto con el Buchar, que es otro buque, otro destructor. O sea, iba el Belgrano y 2 buques que lo custodiaban. Claro, sí, 2 buques que lo custodiaban, el Belgrano. En el mar, vos decís, estás lejos y lo ves tan cerca, es decir, eh, en dimensiones, porque como no, lo único que ves es agua. Y lo que pasa que justo ese día, fue un día terrible de tiempo, mal tiempo, el buque se movía, eh, un desastre fue eso. Y después, bueno, cuando me tocó rescatar a la gente, nosotros lo que hicimos fue darle una vez que estaban los que rescatábamos, darle las camas y las cosas nuestras para ellos y yo me fui a dormir a la cocina. Ustedes vieran ese ataque al Belgrano como una película, desde afuera. Sí, en realidad era de noche casi, eran 4:50 creo que fue, no estoy muy seguro ni de las fechas ni del horario, pero sé que era de noche. Era de tarde, pero ya de noche. Eh, y, y bueno, nosotros en ese momento nunca entendí la razón. Está bien que te vuelvo a repetir, era muy chico, pero nunca entendí la razón por qué nosotros nos retiramos cuando torpedearon al Belgrano. Vos escuchás testimonios de gente del Belgrano cuando te dicen que estuvieron 36 horas en el agua. No sé si vino alguien del Belgrano, pero vas a escuchar esos testimonios y es verdad. Nosotros, es decir, los buques nos retiraban. ¿Qué quiere decir ese retiraron? Nos fuimos del ataque al Belgrano. Según lo que tengo entendido, lo poco que tengo entendido, es que no fuimos para preservar los otros 2 buques. Claro. Porque si no, podían hundir al Piedrabuena y al Bucha. Bueno, después regresamos
a buscarlo. Por eso te vuelvo a repetir, si hay sobrevivientes de Belgrano que te dicen que tuvimos 36 horas en el agua, correctísimo. Después se salvaron muchas personas. Quedaron abajo, pero se salvaron muchas personas. ¿Cómo era el rescate? El rescate veíamos las balsas, eh, por eso cuando uno dice eh, veíamos las balsas y le íbamos a rescatar y por ahí ya la habían rescatado, hasta que por ahí le empezaron a tirar una especie de pintura luminosa arriba de los techos de las balsas. Entonces, porque a veces las balsas tienen un sistema adentro, teóricamente, que tienen cuerdas, elementos perecederos como la comida, como todo eso, que las cuerdas es lo que va uniendo las balsas. No es lo mismo ver una que ver 10 balsas. Pero bueno, eso en algunos casos falló, en otros casos no. Por eso, entonces vos tenías que ir a buscar las balsas. ¿Bajaban con balsas ustedes a No, las balsas? no, del buque nomás. Se asaltaban. Se acercaba al buque a la balsa y de ahí lo ayudabas. Se extendía una red para abajo y teóricamente tenían que manotear. Por ahí bajábamos nosotros por la red para ayudarlos a subir a la red, porque hay gente que estaba 36 horas y estaban congelados, estaban muertos de frío, las cosas de las balsas no estaban, es decir, hubo mucha, te vuelvo a repetir, balsas que estarían vencidas, entonces caían a una profundidad y se tienen que abrir y no se abrieron. Es decir, todas esas cosas, cuando estás ahí no te das cuenta, pero cuando vos empezás a hacer, vas creciendo o haces más grande y te preguntás por eso pasó por mal mantenimiento, porque las balsas esas ahí arriba del buque estaban de hace años. Nosotros con el buque de nosotros no tuvimos nunca un problema. Y estamos hablando de un destructor que descartaron y nosotros lo compramos. Es decir, y en nosotros nunca nos dejó tirado a la deriva, nunca. En los 4 meses que estuvimos en ese periodo. Después del rescate de los sobrevivientes, ¿Él tenía un hospital ahí arriba, médicos? ¿Cómo fue eso para la sí, atención? tenías enfermeros, médicos, sí, pero es salita, no es, claro, no es un coso de alta complejidad ni nada por el estilo. Pero bueno, sí, ¿Saben cuántas personas rescataron más o menos? 270 y pico o anda cerca de los 300. Les preocupó a ustedes. Sí, el estado de nosotros, el Piedrabuena. Y eso es todo lo que yo parte viví. Después fuimos a Ushuaia, A llevar a la gente. claro, a llevar la gente. Después fuimos a Ushuaia a llevar a la gente y bueno, terminó eso creo. Y ya estaba la bendición, todo. Así que ahí en Ushuaia nosotros estuvimos varados también. Y, y después de que dejamos a los cosos nos vinimos a Puerto Belgrano. Y de Puerto Belgrano, eh, yo me fui de pase a otro destino. Me fui de pase a un batallón de infantería marina. Ya la guerra había terminado. Sí, sí. La guerra terminó cuando nosotros rescatamos los sobrevivientes del Belgrano. Fuimos a Ushuaia y ya prácticamente había terminado la guerra.
ya era la rendición, todo. Entonces después nosotros nos vinimos a Puerto Belgrano. Pero yo siempre, una vez nos pasó en el término de la guerra que casi torpedeamos a las lanchas de nosotros. No contestaban y nos mandaron a cubrir puesto de combate. Y después yo me enteré que ellos se habían quedado sin radio, sin comunicación, las lanchas. Pero faltó mínimo. Lanchas del barco ustedes. No, las lanchas que estaban en Ushuaia, que son lanchas torpederas. En Ushuaia estaban, pero estaban patrullando y el buque la detectó, pero no se podían comunicar. Hasta que por ahí se comunicaron, pero dicen que estuvieron a nada es decir, a nosotros nos mandaron a cubrir puesto de combate. Y después cuando abandonamos puesto de combate, en ese momento, nadie decía nada. Pero cuando terminó todo, y a medida que van pasando los años, nosotros nos juntamos todos los años lo del Piedrabuena, todos los años. Por ahí, por razones de trabajo, no he ido a un encuentro, pero casi siempre vamos a los encuentros. Y por ahí los organizan distintos excombatientes que estuvieron en el Piedrabuena, que son de la localidad, por decirte, fuimos a Córdoba, a un pueblito de Córdoba que queda a 1.600 kilómetros de acá. Está al límite de Córdoba, en la punta de Córdoba, y ese muchacho organizó un encuentro. Entonces nos fuimos para allá un año. Entonces generalmente se hacen Chascomús, Mar del Plata, San Juan, San Luis, en distintos puntos se hacen los encuentros. Y en los encuentros, bueno, ¿te acordás? Y yo digo, no, yo no. Borraste casa. No, porque, a ver, mi especialidad en el barco era, no era, qué sé yo, por ejemplo, uno que los que trabajan en el sonar, que están en el sonar, que detectan submarino, que están todos los días, miran, las 8 horas están mirando cosas, o el, qué sé yo, camarero de comando. Por ahí nos enterábamos por gente que nos conocía a nosotros, pero porque eran camareros del comandante, porque eran, entonces, bueno, por ahí te ibas enterando. Pero yo particularmente no me enteraba nada. Yo te vuelvo a repetir, no lo conozco, y yo soy el maquinista, sí, pero maquinista, hay, no sé cuántos maquinistas había en el barco. Yo sé que había un lavandero, un, un lavandero, un sastre, un peluquero, y después había 4 o 5 cocineros, y camareros también había. Pero los que yo más tenía contacto era con los cocineros, con el sastre, con el lavandero, porque era de servicio. Claro. Todas esas carreras eran de un año. Entonces, este muchacho que nos fuimos de pase juntos, se llama Hilario Quintana, él terminó trabajando de cocinero en el hospital municipal. Cuando se retiró, preparaba comida, hacía viandas a la petroquímica, y después tuvo la suerte de entrar en el hospital municipal, por intermedio de la municipalidad. Ahora ya se jubiló, y él fue cocinero toda la vida, yo no. Es decir, yo hasta odiaba mi profesión, porque yo elegí eso para poder salir de la Escuela Mecánica de Armada. Yo sabía que se hacía carrera de un año, sea cual sea, de un año, yo salía de la Escuela Mecánica de la Armada. Si, por ejemplo, vos eras la especialidad que se le dice chapa, que es la especialidad que amarra los buques,
que están con la soga, esa es de 2 años. Por ejemplo, el maquinista que maneja las calderas, todo lo que es, esa es de 3 años. Entonces, las carreras de 1 año eran todas servicio. O tenía que elegir entre peluquero, lavandero, sastre, peluquero. Y yo, con poca edad, yo sabía que el peluquero iba a tener destino seguro en Puerto Belgrano, o por ahí, qué sé yo. Sastre, el lavandero y el sastre laburaban como el cocinero. El panadero también. El panadero también. Por eso teníamos un panadero que me los conozco a todos. Pero por ahí hay gente que me conoce a mí, que me ve, me conoce. Ah, sos el peluca, vos, sí, sí, pero yo no. Y yo estaba en la caldera y ahí me empieza a contar. Entonces, pero todos los años te puedo asegurar que hay, ahora ya casi no, porque son muchos encuentros, pero los primeros encuentros era como gente que no conocía, ¿viste? Pero bueno, eso pasa cuando en el barco vos sos solo, en tu especialidad, y los otros son de 5, 6, 7, 8, 9, 10 para arriba. Y eso te fue ayudando a vos a armar tu memoria de esa época también, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente. Pero las anécdotas que tengo por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. No era del barco, era como privatizada o concesionada, como se dice, y el dueño de la cantina que estaba siempre no subió al barco, puso otro. Cuando fueron a... Sí. Entonces sabía que iban, a dónde iban. Eso por ahí charlo yo. ¿Por qué no se quedó? Si él salía con, no, puso a un muchacho que, bueno, está bien, él era civil, atendía la cantina y, bueno, pero el dueño de la cantina no subió, el que tenía la concesión no subió, la que siempre estaba. Entonces hay cosas por eso que hay gente que sabía, seguramente hay gente que sabía, obviamente, porque los pasillos, pero yo como no daba mucha bolilla a eso, a los pasillos y a todo eso, yo jamás me enteré de la participación que íbamos a tener. Que íbamos a custodiar el Belgrano. Y bueno, después está eso de que si lo bajaron adentro, afuera de las 200 millas, eso tampoco, eso lo tendría que eh, el que maneja el radarista, todo eso, sonarista, todo eso tendrían que ver dónde estábamos nosotros posicionalmente. Yo no sé, sí escuchamos el estruendo, porque teóricamente dicen también que se escuchó un ruido como que rozó en el Piedrabuena y, y por eso no fuimos. La decisión de irnos es una decisión que tomaron los comandantes, que cualquiera que sea afectado tenía que retirarse porque si no iba a ser una catástrofe. Si bien fue una catástrofe, pero bueno, yo creo que al retirarse, que yo nunca lo entendí, porque yo digo, si vos ves a alguien que necesita algo, lo primero que hace es ayudar, no irte. Pero bueno, así, eran decisiones que se habían tomado en conjunto, porque después nos enteramos por qué fue así. Si está mal, está bien, no lo sé, yo no juzgo eso, simplemente a mí me llamó mucho la atención, nada más. ¿Te gusta acordar de ese estruendo que escuchaste? Sí, Sí. sí, sí. Y teóricamente le dio 50 minutos para hundirse. Pero de vuelta, los impactos fueron certeros. A ellos le inhabilitaron todo el sistema de, de electricidad. Hay muchas cosas que no pudieron sacar porque por ese, por esos impactos y bueno,
y ahí a la deriva. Por eso te digo, cuando vos pones el buque estanco, eh, hay gente que murió porque las zonas del buque afectadas es donde estaban las máquinas, donde estaban todo el sistema ese. Entonces, esas personas, obviamente. También hubo balsas que no se abrieron. Vos cubrís un puesto de combate en tu número de balsa. Si la tiran al agua y no se abre, tenés que buscar dónde. Es complejo el tema. Es complejo. Y en el rescate rescataban gente de las versas y también gente que estaba en el agua. No, O ya esa tú. no, No. no, 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 no. No, nosotros, que yo tengo uso de razón, nosotros en el agua no rescatamos ninguno. Las balsas sí. Lo que pasa es que también estuvieron un día y medio en el agua. Sí rescatamos gente muy mal, gente muy mal. Pero bueno, la gente que rescatamos nosotros, siempre cuando hacemos los encuentros, por ahí dicen que si no hubiese sido por el Piedrabuena, que los rescató, y bueno, y vos escuchabas a otro, y por qué se fueron, y por qué. Son diferentes, son decisiones que se toman en el momento, no son, es decir, yo creo que yo, por ejemplo, no estaba preparado para vivir eso, ni loco, ni yo, ni nadie, porque vos, tengo un compañero que fue a Haití en comisión, ¿no? Y dice, me afectó más Haití que lo de Malvinas. ¿Pero por qué? Él era del Piedrabuena, cocinero también del Piedrabuena. Pero ¿sabes por qué, Adrián? Me dice, porque en Haití lo vi en carne propia, las cosas que pasaban. Y en el Piedrabuena nosotros rescatamos es decir, como que no estuvimos al frente para ver en una trinchera un compañero. Sí, rescatamos gente de Belgrano, que fue hundido, por supuesto, pero dice que él ahí en 8 meses le afectó más que lo de Malvinas, por las cosas que vivió él, porque él se retiró en la Armada. Él siguió toda su carrera en la Armada. Entonces, bueno, hizo una comisión que lo mandaron. En ese momento, cuando fueron la comisión a Haití, él me contó que iban en apoyo para darle agua, para darle comida, él era cocinero. Bueno, pero las cosas que vivió ahí no las vivió. Le afectó más que lo que le afectó pero bueno, y hay gente que le afecta de diferente manera y hay gente, qué sé yo. Yo no fui a hablar nunca a una escuela de mis hijos, pero por una cuestión de que yo estaba mal anímicamente, entonces No podías, por ahí no podía. seguro. O, qué sé yo, no era el momento. Pero bueno, yo yo sigo terapia, me, este, tomo medicación. Vos te fuiste, cuando terminó la guerra, te fuiste de la Armada. Sí, Te fuiste de la Armada. ¿Y qué hiciste de tu vida? sí, automáticamente me fui porque, ¿Qué querés? ¿Querés un vasito de agua? sí, gracias. Me fui porque automáticamente a mí no me gustaba antes y no me gustaban las cosas que viví. Sí. A mí no me gustaba que no fuéramos. A mí qué me importa, había tipos que estaban en el agua. ¿Cómo va a volver al día siguiente? Una cosa de loco.
pero a mí no me entraba. Lógico, yo no era nadie, yo era cabo segundo, nada, era. Entonces, bueno, eso me afectó. Y otra cosa que muchos no saben es que yo no entré a la Armada por vocación. Vos para entrar a la Armada tenés que ir a una escuela a rendir un examen. Un examen que no es gran cosa. Si tenés una primaria completa, lo rendís, porque vos, a ver, 15 años en ese momento, creo que teníamos séptimo grado, y después tenías primer y segundo año. Bueno, con 15 años podés tener un segundo año y entrar en la escuela. En la escuela te pedían séptimo grado y vos tenías que rendir un examen, que era un examen, no era un gran examen, pero bueno, tenías que rendir un examen. Yo no lo rendí. Yo, acá, ahí puesto, un trabajo. Te vuelvo a repetir, mi tío militar tenía mucho poder en la Armada. Eh, entonces, no sé por qué lo hizo, si fue en ese momento para ayudar a mi vieja, pues mi vieja se quedó con 3 pibes solo. Después mi vieja entró a entrar a laburar al hospital italiano, trabajó 25 años, y bueno, puede ser, no sé, porque yo lo odié toda la vida. Yo lo odié toda la ¿Te vida. retiraste? ¿Qué hiciste, Adrián? Cuando me retire, yo me retiro, yo me voy de pase ahí en Infantería Marina y en Infantería Marina yo tenía, la peluquería que yo tenía en el barco y sería 1 metro por 1 metro. Cuando llego a la Infantería Marina tenía 4 metros por 4 metros, 2 sillones, yo digo. Y bueno, y ahí de vuelta yo no hice, por eso te digo, porque a mí no es que la Armada, cuando te digo que hay cosas buenas de la Armada, porque si yo quería, la Armada me hacía cursos en Buenos Aires, pero a mí no me gustaba. Yo elegí eso porque quería salir de ahí, nada más. Con la cuestión, podría haber elegido cocinero, podría haber elegido... eh, y yo sinceramente en mi pensamiento con esa edad, yo elegí peluquero porque yo digo, en el mar, ¿a quién le voy a cortar el pelo? Con el buque en movimiento y dicho y hecho. No estuve muy errado. Después podemos discutir si está bien o está mal, pero yo en ese momento no estaba muy errado de lo que hacía porque yo quería salir, yo me quería ir y no me pude ir, no me pude ir. Pues yo digo, si el servicio militar son 2 años, yo entro en el 80, en el 82 estoy afuera, olvídate. Y en el 82 no pude estar afuera, porque también me encontré con un contrato firmado que yo tampoco tenía nada que ver. Entonces todas esas cosas a mí me provocaban ruido en ese momento. Pero bueno, chito, me la tuve que comer y así fui a la Guerra Malvinas. Después cuando fui al batallón de Infantería Marina fue otra cosa. Nada que ver con la Armada. Nada que ver con lo que yo hacía. Es decir, yo en el barco hacía y deshacía. Estaba solo. Yo cuando llegué a Infantería Marina, no, esto es así y así. Y estuve mucho tiempo sin salir. Tuve casi 200 días sin salir, porque yo estaba renegado con la vida. Yo invitaba a yo era cabo segundo e invitaba a los Colimba a jugar al fútbol. No íbamos a formación. Me metían preso por no ir a formación, con la que yo tenía responsable. Hasta que por ahí me agarra el capitán que yo también a ese no tenía mucho precio, pero bueno, me dijo, mira, si vos te querés ir de baja, lo mejor que tenés que hacer es hacer las cosas bien. Porque vos cuando te llegue el contrato, te va a llegar un contrato, no lo firmás y listo. Y automáticamente te vas de baja. Más que ya ahí estábamos en democracia. Entonces, ahí yo lo que hice, bueno, ahí medio que reaccioné, medio que reaccioné, eh, y me fui de baja en el 85.
como cabo segundo en el cuarto año. Y ahí como, Bueno, y ahí me fui de baja y me fui de baja mal, 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 mal. Es decir, no tenía nada, nada. Mi vieja trabajaba en el hospital italiano, pero yo no tenía nada. Eh, También había conocido antes de irme de baja a la madre de mis hijos. Entonces ahí cuando, bueno, yo me fui de baja en el fin del 84, creo, o a principios del 85. Ya conocía a la madre de mis hijos. Daniela, que era más grande, nació en el 85. ¿tenés cuántos hijos? Cuatro, 4. cuatro hijos. Daniela, Natalia, Nicolás y Enzo. Eh, en ese orden. Y bueno, yo trabajé necesitaban chofer de colectivo para llevar gente a la petroquímica, colectivo de la empresa de Farroni, se llamaba, de Villamitre, que era el dueño de la 507, pero no para trabajar en la 507, para trabajar en la cosa. Bueno, entonces tuve una serie de inconvenientes, pues yo había dejado la armada y para tenía un cuñado que era militar y bueno, y que cómo iba a dejar la armada y bueno, yo la dejé. Tuve una serie de inconvenientes hasta que este señor, muy buena gente, me dio trabajo. En ese momento, la madre de mis hijos tenía, creo que 16 años. 16 años, no sé si tenía 17, y estaba embarazada de Daniela. Así que nos fuimos a vivir a un departamento de este muchacho, trabajé con él mucho tiempo. Después, fíjate cómo es, él me dice, vas a trabajar en la línea colectivo que yo tengo el mayor porcentaje. Bueno, me voy a hacer los estudios y me sale que la columna está desviada. Y no me tomaron. Que yo estaba chocho, porque yo digo, bueno, trabajo en la fábrica, en la línea de colectivo, olvídate, pero trabajé. Estuve 15 días en la línea hasta que dieron los estudios. Y bueno, yo fui a hablar con él, le digo, mirá, yo te firmo un papel que yo no te voy a hacer juicio, nada, no, porque, ¿sabes cuál es el problema? Que yo tengo la mayoría, pero hay otros socios que no quieren, entonces yo no puedo intervenir en eso. Y bueno, y después de ahí me fui a trabajar con los diarios de Buenos Aires. Con los diarios de Buenos Aires, repartí diario de Buenos Aires, ahí estuvo bien. Después trabajé en una empresa que se llamaba Cital, que hacíamos viajes con mi hermano a San Antonio Este, de carga a Neuquén, de carga. Trabajé en Villalonga Furlong cuando era, es decir, trabajé en todos lados. Anduve rumbeando por todos lados, por todos lados. ¿Y ser veterano que No cobrábamos una nada. complicación para Sí, salir de trabajo? sí, yo creo que sí. A lo primero sí. Sí, a lo primero, a mí me pasó un caso que, por ejemplo, no nos conviene porque yo averigüé, veterano Malvina, y viste que están todos medio como locos. Eso fue en el colectivo. Y eso, viste, por eso todos esos ruidos, porque vos decís, sí, el veterano está bien, ahora puede tener, pero cuando vinimos no teníamos ni siquiera asistencia psicológica. Durante mucho tiempo no tuvimos asistencia psicológica. Que alguien se haga cargo de la asistencia psicológica del veterano. Ponete a pensar por qué tantos veteranos suicidados. ¿Por qué pasó todo eso? Entonces yo creo que el veterano eh, en gran parte fue abandonado. En gran parte. Yo hoy,
vivo una vida tranquila. Pero nosotros cuando vinimos la pasamos mal. A algunos le afectó más y a algunos le afectó menos. A mí, yo te soy honesto, jamás se me cruzó por la cabeza algo, eh, por decirte, qué sé yo, que o, o de quitarme la vida o algo por el estilo. Jamás se me cruzó en mente. Yo no pude dar charlas porque no estaba en condiciones, porque eh, me pasa esto que por ahí me acuerdo y, y tengo días malos. Hoy por hoy tengo hace ya 6 años una excelente compañera Qué bueno. que, que me apoya en todo. Y estuviste mucho tiempo sin hablar por ahí, Sí, Mariano. sí, sí, yo creo que el tema de que vos por ahí no tengas para descargarte o hablar, es un tema muy complicado, Claro. ¿viste? Eh, yo estuve en la empresa, bueno, después de trabajar así, porque si no perdemos la línea, después de trabajar en distintos lados, en ir de un lado para otro, yo trabajé, en- mm, mm, entré Ajá. en APSA, perdón, entré en OSBA, en OSBA. En OSBA yo tuve muy buena carrera en OSBA. Yo empecé en la calle, en la clase baja, después fui llavero, que es el encargado de cerrar las secciones cuando se rompe un caño de agua, Ajá. ese se llama llavero. Después fui capataz, y en la época que vino Azuri, me promovió a jefe, Azuri, jefe de división agua. Hoy por hoy, yo me fui, cuando cumplí 60 años, me fui, hice un cierre de cómputo, yo tenía ya 30 años de servicio, con todo lo otro, 35, con lo de la Armada y todo. Entonces hice un cierre de cómputo y me fui, yo no estoy jubilado por APSA por una cuestión de edad. Yo tengo que operar hasta los 65, ¿no? Que por ejemplo, eso es otra cosa que te choca, porque el, el que tiene aportes en la provincia se puede jubilar a los 50 años. Yo tengo el cocinero del hospital italiano, se jubiló y ya debe hacer 10 años que está jubilado. Tiene más edad que yo. Y si yo soy veterano, y la ley no es pareja para todas. Las pensiones, por ejemplo, está bien, salieron para los, los conscriptos Ujú. y después salieron para los veteranos. Y todo es así. Yo, por ejemplo, si hubiese estado trabajando en la municipalidad o si OSBA no fuese privatizado en su momento, como se privatizó, eh, yo estaría jubilado. Pero ¿cuál es el problema? Que a mí los aportes me los hacen en el ANSES. Entonces soy nacional, no soy provincial. Tengo pocos aportes provinciales, porque yo de OSBA tengo eh, hasta el 2003, hasta el 99, perdón, que vino Azuri. En el 2003 vino APSA. Entonces, pero bueno, yo hice toda mi carrera ahí y ahora decidí que yo ya estaba construyendo la casa en monte y, y estaba con carpeta médica, eh, porque estaba renegado con el gremio también, entonces me desafilié del gremio, entonces me tiraron en una oficina, no me daban trabajo, 8 horas
sentado en la oficina. Entonces todo eso te afecta, todo te afecta. Pero bueno, lográs entender un montón de cosas. Lográs entender que a esta altura de tu vida vos querés paz, tranquilidad. No tiro manteca al techo, porque yo renuncié a APSA cobrando un buen sueldo, un muy buen sueldo. Pero no me molestó. Yo hablé con mi abogada y me dice, mirá, no te va a perjudicar en la jubilación. Porque igual tenés 5 años adentro, no te hagas problema. No te va a perjudicar. Entonces decidí vivir con, con mis pensiones. Yo vivir con mis pensiones. Y bueno, y hoy por hoy, Pensión de veterano. la pensión de veterano. Yo tengo la pensión municipal, perdón, la pensión provincial, la pensión nacional y tengo un anexo 40 con una discapacidad que también es una pensión. Yo con eso eh, vivo y vivo bien. No tiro, pero vivo bien. Me puedo ir de vacaciones eh, y no tengo problema. Y te vuelvo a repetir, eh, y elijo la tranquilidad y estar alejado de todo. ¿Vos participás del centro de veteranos En donde de acá de Bahía? participaba, no participo más, Ajá. porque decidí participar en el Destructor Piedra Buena, Ah, bien. que tiene personalidad jurídica también, Ujú. que va a las Olimpiadas y que todo lo que necesito lo puedo conseguir a través de ellos. ¿Y a partir de cuándo te sumaste a esta, bueno, ya sea el de Bahía o el de... o el En de- el Bahía estuve siempre Sí. y bueno, y en cada reunión que íbamos a los encuentros nos tenemos que sumar, ir sumando, dice, porque el Piedrabuena tiene personalidad jurídica. Es lindo que compitamos en las Olimpiadas como el Destructor Piedrabuena, no importa que al golf, al tenis, al pal, al truco, al natación, a lo que quieran, pero es bueno que tengamos participantes. Y bueno, yo dije que a partir de ahora le dije, yo no voy a pagar, yo no voy a estar más en el centro, Ujú. porque primero y principal, el centro a mí lo que me brindaba era mm, eh, mis estudios, el centro ahora tiene, hace años tiene un psicólogo, pero antes no tenía nada, era un centro nomás. Y estaba muy dividido el centro, ¿viste? Con personal, hay otros centros de suboficiales acá, pero yo estaba en el centro de allá, en el centro de veteranos. Y bueno, y decidí, eh, ellos nos cobran una cuota, el Destructor Piedrabuena cobra una cuota, pero primero que es mínima, y segundo, si vos vas a un encuentro del Piedrabuena, vas a ver lo lindo y todas las filmaciones Claro, y tu grupo de pertenencia, vos te sentís ahí que estás así. somos 100 personas, Ah, somos 200 familias y vos te sentás en la mesa que es como si vos me decís que tenés un casamiento, ¿viste? Y la novia va y se sienta en una mesa, bueno, así. Te vuelvo a repetir, a mí me conocen todos, pero yo por ahí hay gente que ahora lo estoy conociendo y bueno, y con Luis Lamantía y es el que llevó siempre todo este proyecto. Por ejemplo, yo ahora m- me anoté en el golf. Pues yo creo que yo camino mucho, yo camino mucho por día, camino mucho por día en monte. Mi señora, por ejemplo, me deja en el centro, yo me voy caminando hasta el Sauce, son 7 kilómetros todos los días. Hacemos natación. Y ahora este muchacho que fue a Haití me dice, ¿no querés venir a jugar al gol? Algo, y dije, y bueno, me gustó. Entonces, y el Piedrabuena auspicia el torneo de gol. mira qué bueno.
Entonces, para la gente del golf que no son de excombatientes, que pueden ser militares, de todo, van de todos lados, eh, ellos estuvieron muy contentos el año pasado cuando lo auspiciamos nosotros. Yo el año pasado no jugaba. Ahora tampoco juego, estoy practicando. Tampoco juego. Pero todo eso que auspician, o por ejemplo que vamos a un encuentro, que inauguramos una placa, que el intendente, que esto, tenés, ahora hay mucho más apoyo. Yo siento más apoyo en el destructor Piedra Buena en sí, por la gestión que hace Luis Lamantía, que en otro centro. Porque tenés como todo, ¿eh? Claro. Tenés como todo. Tenés como que usan el centro con lucro, tenés como todo, como el país es todo. ¿Y en Montehermoso hay más veteranos? En Montehermoso sí hay más veteranos. Mm. Sí, 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 sí. Sí, en Montehermoso deben haber 10 veteranos. No sé si viviendo, Claro. pero que yo conozco. Porque Montehermoso también tuvo un centro, ¿no? Yo cuando desfilo para Montehermoso. Por una cuestión de, por ahí si me invitan de otro lado, bueno, voy. Qué sé yo, este muchacho Miguel Míguez es de Ayacucho y desfila ahí. Entonces, Hilario, por ejemplo, que de Bahía desfila en Punta Alta. No hay vos desfilás donde vos te sentís más cómodo. Lo importante creo que es compartir, es ir y desfilar y hay mucha gente, muchísima gente. Yo te puedo decir que yo viajo, he corrido carrera, ahora dejé, pero tuve 10 años corriendo carrera para también hacer cosas cuando estaba trabajando. Cuando dejé de trabajar dije, bueno, listo, las carreras eliminadas. Esa es una decisión que tomé yo, pero la ruta, cuando te ven, que yo tengo la camioneta, que atrás tienen la tapa de la camioneta, tiene el destructor Piedra Buena. Toda bloqueada con el destructor Piedra Buena. La gente pasa, te toca bocina, el policía te dice, mi padre estuvo en tal lado, y gente que se para a charlar y ¿No que... sentís que es distinto de cuando volvías? Sí, totalmente, totalmente. Mira, yo me fui de vacaciones y paramos 3 días en la fruta. Una pavada, te cuento. Y viene un pibe de 20 años, 20 y pico años. Y viene y me dice, señor, ¿usted tuvo una piedra buena? Sí. Ah, porque yo soy malvinero. Entonces yo pensé que el padre, le digo, y que tu papá te viste algún... No, 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 no. No, no, yo estoy con la causa Malvina. Entonces el tipo se googleó todo lo del Piedrabuena, los rescatados. Vino con la remera, con la novia, tienen una remera que dice la isla Malvina, causa Malvina, la bandera y todas esas cosas. En un camping te estoy hablando, ¿eh? Era justo el que estaba el encargado del camping ese, que nosotros paramos porque paré a averiguar y bueno, me quedé ahí. Entonces todas esas cosas son lindas. Y es lo que hoy te, te da una gratitud, ¿ah? Y que no lo tuvimos. Y si vos le preguntás a 1000 veteranos que le preguntes, cuando nosotros vinimos, nah, es más, muchos fueron discriminados por el tema laboral, por esto, por lo otro, porque podían estar locos, porque esto, por lo otro. No, no, Vos nos dijiste hace un ratito que con tus hijos, a la escuela de tus hijos nunca quisiste ir. no. Y con tus hijos hablaste, ellos saben. Y fueron, Co- ellos fueron, sí, por ejemplo, Daniela y Nicolás fueron una vez, me acuerdo, a un desfile de Punta Alta. eh, Después hicimos una muy linda encuentro del Destructo que era buena en la base de Puerto Belgrano, organizado por nosotros.
por la familia mía y la familia de Hilario. Entonces los chicos tenían una remera que decía de Instituto Piedrabuena, que los iban guiando, y eso salió muy hermoso. Y fue un encuentro del Piedrabuena. Nosotros recibíamos en Puerto Belgrano a la gente del Piedrabuena. Entonces, bueno, todas esas cosas son gratificantes. Y ahora mi hija mayor, Daniela, quiere ir a un encuentro del Piedrabuena. Entonces, bueno, los encuentros del Piedrabuena generalmente se hacen el 8 de diciembre, que es feriado. Entonces, generalmente se hace el feriado de diciembre largo, porque la gente, según donde se haga, Tiene que viajar. y claro, son 1600 kilómetros, por ejemplo, que hicimos ese encuentro en, no me voy a acordar del pueblito, pero San José. San José es un pueblito de Córdoba, pero está al límite de Córdoba, ya al final de Córdoba está. Son 1600 kilómetros de Bahía Blanca. Bueno, y nosotros fuimos y lo tuve que hacer en 3 días. Yo estaba ¿Y cuántos nietos tenés? 4. ¿Y tus nietos te ven con esa remera que Sí. te dicen? No, sí, le traigo yo remeras a ellos. Cuando eran chiquitos le traje una remera porque en los encuentros hay emprendimientos. Por ejemplo, hay gente que vende copas grabadas con el de Truto Piedrabuena, otros venden remera. Y yo cuando tenían, creo que 2 años, les traje una remera a cada uno. Y siempre. Y la vez pasada me dijo, pero no se dio esa, no es porque no quise yo. Ciro, en la escuela de Ciro, que él le había dicho a la maestra, o no sé cómo fue, que tenía el abuelo, eh, que era veterano. Entonces la maestra, pero después no sé por qué no se dio. Creo que no me acuerdo bien, pero no es porque no, yo iba a ir a esa. Esa ya es como que, viste, iba a ir. Tengo que ver bien lo que digo, no puedo decir lo que digo acá, porque si no, viste, enseguida yo soy flojo y bueno, entonces hay cosas que vos podés argumentar, pero bueno, tampoco me hace, son cosas que me pasan y me pasaron y bueno, y nada, hay que convivir, nada más. Yo creo que hay que convivir con esto como cualquier cosa. Vos a Malvinas no fuiste. No volviste, No, ¿no? no, 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 no. No, y yo siento que a Malvinas hay viajes, Sí, sí. pero yo siento que yo a Malvinas no sé si iría, porque eh, yo siento que yo a Malvinas no tengo, eh, con la causa Malvinas es una cosa y ir a Malvinas es otra cosa. Que vos me digas, bueno, yo quiero porque yo estuve en tal coso para ir a verlo, eso lo acepto y lo comparto, pero yo estuve en navegación, nunca toqué Malvinas, eh, estuve dentro o fuera de las 200 millas, en la famosa de esas 200 millas, pero nunca, no creo que vaya. No, hoy no, si me decís hoy, no. Si me ofrecen de ir, no creo que vaya. Porque no creo que tenga que ver con algo si bien es una causa, pero te vuelvo a repetir, yo viví más lo del buque que lo de Malvinas. Para mí, desfilo el 2 de abril, pero para mí el 2 de mayo va a ser siempre, en mayo para mí va a ser lo que a mí me tocó, lo que yo viví el mes de mayo, Claro. eso para mí va a ser siempre así, calculo. Y bueno, y como te repito, hoy por hoy estoy viviendo, yo tenía una casa en Monte, estoy viviendo en Monte ya hace 3 años, vengo a Bahía 2 o 3 días a la semana, por ahí pasa un mes y no vengo,
Y bueno, ya estoy tranquilo, hago actividades, voy a Punta Alta ahora 2 veces por semana porque estoy practicando golf y, y es un deporte que me entusiasmó porque dejé las carreras yo estuve 9 años corriendo, yendo 9 años una vez por mes a Comodoro Rivadavia, 1000 y pico kilómetros, y de ahí a Colonia Sarmiento, que era donde corríamos, único circuito que corríamos. Una vez sola nos dieron participación en correr entre Trelew, que fue la más corta que tuve, y después siempre allá durante 9 años. Nunca gané un título, pero bueno, salí tercero, cuarto, séptimo, 11, es decir, tuve años buenos y años malos, como es un deporte, y como seguramente el día de mañana va a ser esto que estoy emprendiendo ahora. Pero bueno, uno creo que aprende a convivir con las cosas y a estar bien y a estar con la mente despejada. Eh, Hoy por hoy, qué sé yo tengo compañeros o amigos que pueden estar 7 horas frente a un televisor y no tienen problema, y yo no puedo estar un segundo, pero porque mi vida siempre fue activa. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en APSA, trabajaba en un taller chapista. Después tuve taller chapista 20 años. Después me agarré una intoxicación, tuve que dejar. Me dediqué un poco a la mecánica. Entonces hago mecánica también. Me doy maña para un montón de cosas y entonces aprovecho todo el tiempo. Si tengo que hacer algo, lo trato de hacer yo, y si no lo puedo hacer, bueno, lo derivo. Pero en últimas instancias, si no hago todo yo. Está muy bien, te hace bien a la cabeza. Y hace bien a la cabeza, todo lo que sea estar ocupado, y me hace bien a la cabeza. Y gracias a Dios, te vuelvo a repetir, hace 6 años que tengo esta chica que es de lujo y, y que me apoya en todo porque quiero ir a jugar al gol, me parece perfecto, viste, que no tenés como por ahí tenía antes, pero ¿qué? Te va a poner a jugar al gol con esto, con otro. Entonces, vos cuando sentís un apoyo de alguien, es fantástico. Claro. Es fantástico, es así, la vida es así. Entonces hoy quiero estar más tranquilo, por ahí disfruto de mis nietos, y ellos van a monte, por ahí no van a monte, pasan por Fournier. Por ejemplo, ayer vino Daniela en bicicleta, el marido en bicicleta y los 2 nietos en bicicleta. Los nietos tengo 3 de 10 años, 3 de 10 años, seguiditos, y uno de 8. Entonces yo justamente ahora te había suspendido. Bueno, pero él me dice, no, papá, anda porque Zoe se maneja sola, por ahí pasa la madre, no, no, listo. Y yo no sabía, qué sé yo vivo en monte. Entonces, viste, hay cosas que uno, qué sé yo, pero ahora te manejan solo. Está muy bien. Tiene celular, así que, Está bárbaro. ¿qué va a hacer? Bueno, Esa es mi historia.